Hola piojos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy voy a empezar una serie de videos teóricos sobre química, estequiometría, y creo que van a ser tres videos todos teóricos para entender los conceptos básicos de estequiometría y las leyes que regulan los gases en esta misma disciplina. Bueno, la estequiometría lo que estudia básicamente es las relaciones entre masa, volúmenes de los reactivos y los productos en cualquier reacción química. Saben que un fenómeno químico es todo fenómeno, ¿no es cierto?, en el cual se produce una variación o un cambio en la estructura íntima de la materia. Y un fenómeno químico se representa mediante una reacción química. Si una reacción química la simbolizamos como A más B para que nos dé C, el A y el B son los que se conocen como reactivos, o sea, son los que van a reaccionar, y el C en este caso se lo conoce como productos de reacción o simplemente productos. Bien, todos los fenómenos, en definitiva, todos los fenómenos están siempre condicionados por una ley que se llama ley de conservación de masas. La ley de conservación de masas lo que establece es que la masa total antes del sistema, antes de que se produzca el fenómeno, tiene que ser igual a la masa total después que se produce el fenómeno. Esto en química nos lo aseguramos, este principio, que es un principio de Lavoisier, una de las leyes fundamentales de la química, asegurándonos si nosotros balanceamos la reacción, o sea, ajustamos la reacción química, y eso nos va a asegurar de que se cumpla este principio de conservación de masas. Bien, pero para empezar con esto, lo primero que tenemos que definir es lo que es la masa atómica, lo que es la masa molecular, lo que es la mol, o el mol, se le dice mal dicho, el mol es la mol, y con relación a esto establecemos todas sus equivalencias. Bien, empecemos con la más sencilla. La más sencilla es un decir, ¿no? Ustedes saben que los átomos y las moléculas son elementos sumamente pequeños, o sea, son tan pequeños que no existe ningún instrumento que uno pueda medir su masa en gramos, porque no hay balanza que lo registre. Entonces los químicos acordaron de alguna forma de establecer un patrón de unidad para poder expresar la masa de cada elemento, de cada átomo, en términos de este patrón de unidad. Este patrón se lo conoce como unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Y se lo simboliza con la sigla UMA, que significa unidad de masa atómica. Se define la UMA como la 12ª parte, o sea, 1 sobre 12, parte de la masa del carbono 12. Es decir, ¿por qué se dice carbono 12? Eso es porque los elementos, muchos tienen isótopos, que se llaman. Entonces, así como está el carbono 12, deben haber escuchado ustedes por ahí, si alguna vez han visto algo, el carbono 14 también es otro isótopo del carbono. Bueno, acá se toma como referencia el carbono 12. Aproximadamente, la UMA, es la masa de un átomo de hidrógeno. Esto quiere decir que, si yo se los voy a dar en valores, porque aproximadamente en gramos, una UMA equivale a 1,66 o 67 redondeando por 10 a la menos 24 gramos, o lo que es lo mismo, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Para que tengan una dimensión de lo que es esto, ese menos 24 significa que esa coma la tendría que correr 24 lugares para el lado, o sea que sería 0,23 ceros y después vendría el 167, o sea, no existe ni la forma de nombrarlo, eso realmente, por eso se recurre a este tipo de notación que se llama notación científica. Bien, ya conociendo la UMA, vamos a definir lo que es el peso o masa, la masa atómica absoluta. La masa atómica absoluta de un átomo es un número, es un numerito que nos va
a indicar cuál es la masa de un átomo de cada elemento. Bien, para entender esto, uno podría decirlo, si lo expreso en términos relativos de la UMA, diríamos que la masa atómica entonces relativa, se lo voy a aclarar acá, generalmente la masa atómica relativa o se suele expresar como masa atómica relativa o algunos autores como peso atómico relativo. Como bien les dije recién, es un número que nos va a indicar cuántas veces es más másico o más pesado ese átomo que la UMA. Por ejemplo, si ustedes van a la tabla periódica van a encontrar, busquen el elemento sodio, se llama sodio, y van a encontrar generalmente debajo del nombre, en alguna de las tablas, depende cómo sea la editorial, pero van a encontrar que es 23 aproximadamente. Entonces, nosotros lo que vamos a decir es que un átomo de sodio tiene una masa de 23 UMAs. ¿Ok? O sea, ese numerito me dice cuántas veces más pesado entonces un átomo de sodio que la unidad de masa atómica. Serían 23 UMA. Ahora bien, si a la UMA la reemplazo por su igual, sería entonces que un átomo de sodio, como pesa 23 UMA y una UMA es 1,6 por 10 a la menos 27, sería equivalente a tener 23 por 1,67 por 10 a la menos 20, voy a usar los gramos, menos 24 gramos, y esto nos quedaría, en términos de gramos, 23 por el answer igual a 3,82 por 10 a la menos 23 gramos. Eso es lo que pesaría un átomo de sodio. En términos de gramos y en términos de UMA sería el 23. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Después viene lo que se conoce como peso molecular relativo o masa molecular relativa. El peso molecular o masa molecular relativa sería igual, el peso molecular relativo o la masa molecular relativa también es un número que nos va a indicar ahora cuántas veces es más másico o más pesada una molécula de una sustancia que la UMA. Y se calcula como la sumatoria de todos los pesos atómicos relativos que constituyen a la molécula. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el ácido sulfúrico. Bien, en el ácido sulfúrico hay 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Esto quiere decir entonces que el peso molecular relativo del ácido sulfúrico sería igual a 2 por el peso atómico relativo del hidrógeno más 1, porque hay un solo azufre, ¿ven?, por el peso atómico relativo del azufre, más 4 veces el peso atómico relativo del oxígeno. Si recurren a la tabla periódica van a encontrar que el hidrógeno pesa 1, aproximadamente es 1,007, pero lo consideramos como 1, entonces tendríamos 2 por 1 más 32 que pesa el azufre, más 4 por 16 que pesa cada oxígeno, aunque en realidad la tabla sale como 15,99 por ahí, pero lo redondeamos a 16. Y esto nos termina quedando 98 UMAs. Eso sería el peso molecular relativo. Es decir, que el peso molecular relativo sería 98. Y en términos de UMA, o sea, su peso molecular sería 98 UMAs. Bien, hasta ahí nos vamos entendiendo. Ok. Me parece bonito. Bueno, ¿qué significa mol o la mol o el mol mal dicho? El mol es primero es una magnitud que nos mide la cantidad de materia. Yo siempre les digo cuando estoy en clase que el mol es a la química lo que la docena es al verdulero, digamos, al que vende verdura. Porque si yo voy a una verdulería y le digo al señor, a Juan, que es mi verdulero, que me dé 2 docenas de naranja,
él evidentemente va a contar 24 naranjas. Bien. Y si le pido media docena va a contar 6 naranjas. En un mol hay exactamente, en un mol hay exactamente 6,02 por 10 a la 23 unidades. Es decir, este número, para que tengan una idea, esa coma hay que correrla 23 lugares para dar. No lo voy a hacer, pero tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Es imposible nombrar ese número. O sea que eso es la cantidad de unidades que contiene un mol de algo. O sea, imagínate si yo tuviese un mol de dólares, tendría toda esa cantidad de dólares. Y no estaría haciendo esto ahora. Capaz que sí, pero sería muchísimo el dinero el que tengo, que no lo podría contar en toda mi vida. ¿Bien? Bueno, es decir, que si yo tengo un mol de melones, lo que tengo son 6,02 por 10 a la 23 melones. Si tengo un mol de átomos, también antiguamente se llamaba esto átomo-gramo, átomo-gramo se le decía. Lo que tengo es 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y si tengo un mol de moléculas, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y así seguiría toda la tarde hablando. Pueden ser melones, átomos, iones, electrones, lo que sea. Si tengo un mol de electrones, tengo 6,02 por 10 a la 23 electrones. Entonces recuerden que ese número, esa equivalencia es muy importante desde ahora en más. Así como en la docena hay 12 unidades, en un mol hay 6,02 por 10 a la 23. Bien. Volviendo con nuestro verdulero Juan, ¿no? Si yo a Juan le digo, che, te voy a comprar las 2 docenas de naranja, pero hagamos un experimento. Agarrá 12, o sea, una docena, y ponerla en una balanza. Y tomamos el valor que nos da la balanza. Supongamos que nos da 3 kilogramos. Después tomamos otra docena de naranjas, del mismo cajón. Y uno esperaría que los pesos no sean iguales. Porque no todas las naranjas son iguales una con la otra. O sea, aunque pueden tener el mismo color, el mismo aspecto en términos generales, pero no tienen la misma masa todas las naranjas. O sea, una naranja puede pesar un poco más o menos que la otra. Entonces, uno esperaría que una docena de una naranja no siempre pesa lo mismo. Bien, por eso actualmente se ha dejado de vender la fruta por docena y se venden ahora por peso. Bien, pero si yo voy a la química y voy por ejemplo, a los átomos de sodio y quiero sacar 12 átomos de sodio de un cajoncito y 12 átomos de sodio del otro cajoncito, denle por hecho que los átomos de sodio son siempre iguales a sí mismos. O sea, no hay un átomo distinto del otro. Si bien existen por los isótopos, pero vamos a considerar en términos generales que todos son aproximadamente igual en masa. Entonces, se puede establecer una relación en química entre cantidad de materia, que es mol, y masa. Bien, entonces, decimos que en un mol, además de haber 6,02 por 10 a la 23 unidades, vamos a suponer un mol de moléculas. En un mol de moléculas hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas y pesan lo que el peso molecular relativo de ese compuesto es expresado siempre en gramos. Bien, y más adelante vamos a ver que el volumen que ocupan ese mol de molécula es de 22,4 litros si las condiciones son normales, tanto en presión como temperatura, y se trata obviamente de un gas o un vapor. Esto lo verificaremos más adelante, pero la equivalencia que hoy tienen que sí o sí saberse es que en un mol de moléculas hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas y tienen un peso molecular, el peso molecular relativo expresado en gramos. Por ejemplo, para el caso del sodio que hablamos recién, el sodio, entonces, si yo tengo un mol de átomos de sodio, eso pesaría 23, que era su
peso molecular relativo, su peso atómico relativo expresado en gramos. Generalmente la unidad se expresa 23 gramos por mol, es decir, que un mol atómico de sodio son 23 gramos por mol. Y un mol de ácido sulfúrico tiene un peso de 98, como sacamos recién, gramos por mol. O sea que por cada mol que yo tenga de ácido sulfúrico tendría o pesarían 98 gramos. Hasta ahí vamos más o menos, y si cualquier cosita detienen el video. Entonces los primeros ejercicios que se establecen en con este tipo de equivalencia son los siguientes. Supongamos que me piden, lo voy a hacer arriba para dejarlo, supongamos que me piden que exprese o que determinar la cantidad de moles presentes en dos puntitos. Vamos a poner una prima en 300 gramos de agua. Bueno, 300 gramos de agua. Lo primero que hago es sacar el peso molecular relativo del agua. Bien. En el agua hay 2 hidrógenos, o sea que hago 2 por 1, más un oxígeno, que son 16. Esto me queda 18 gramos por mol. Y podemos resolver este problema haciendo dos procesos, o fracciones simples o regla de 3 simple. Yo voy a elegir los dos para que se vea cómo es la historia esta. Sabiendo esto que se lee 18 gramos por cada mol, yo diría que 18 gramos de agua equivale a un mol de agua. Entonces, 300 gramos de agua equivalen a X moles de agua o N moles de agua. Acá lo que hay que hacer es 300 por 1, porque gramos con gramos se van a simplificar, con eso entonces me va a quedar 300 por 1 dividido 18. Entonces 300 dividido 18 me daría la cantidad de moles que hay en 300 gramos. Bueno, eso me da aprox 16,67, es decir que tendría 16,67 moles de agua en esos, repito, 300 gramos que yo calculé. La otra forma de hacerlo, que les dije que es por fracciones simples, es de decir, bueno, si 18 gramos es un mol, voy a escribir que en un mol de agua su peso son 18 gramos. Bien, como tengo 300 gramos de agua, lo pongo arriba para poderlo simplificar y hago la misma cuenta. O sea, 300 por 1 es 300 dividido 18 me va a volver a dar 16,67 moles de agua. Eso es usando la regla de 3 o usando las fracciones unitarias. Eso lo eligen ustedes, lo que más les guste trabajar, para mí va a estar bien. Y la tercera forma directamente es aplicar una fórmula, que el número de moles se podría calcular entonces como la masa que yo tengo del compuesto siempre expresada en gramos sobre el peso molecular relativo de dicho compuesto. Entonces, acá hay que tener cuidado con esta fórmula porque la masa siempre tiene que estar en gramos, o sea, si viene en kilogramos hay que llevarla a gramos para obtener moles. Eso es más o menos las relaciones que podemos tener en estequiometría. Bueno, en el próximo video de estequiometría hablaremos un poquito de las leyes de los gases y de ahí en más ya tendremos más o menos una idea general de esto. Bueno, espero verlos en la próxima y a cuidarse. Se los quiere. Chao.